Buenas tardes a todos. Mi nombre es María y soy la coordinadora de CatPix. Quiero daros las gracias por vuestro interés, por asistir a esta masterclass. Sabemos que se conectan desde México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, España y Londres. Por favor, en la casilla del chat, ir poniendo vuestras banderas y así os iremos saludando, que ya veo ya que Héctor ya ha enviado su bandera, Chris Mayri también. A ver si hay alguien de Colombia, de México. Hola, Cari, sí, desde México. Hola, Flavia, Argentina. Bien, bien, qué alegría que ahora ya todos me puedan escuchar. Muy bien, a todos los que estáis aquí, les quiero dar una amable bienvenida en nombre de todo el equipo. Ya sabemos que lleváis algunos días esperando esta masterclass. El día de hoy será una sesión muy productiva para saber cómo potenciar tu carrera en SAP, ¿vale? Y si no, cómo empezar tu carrera en SAP, ya que sé que todos los que estáis aquí quieren abrirse un camino en el mundo SAP. Es por ello que yo personalmente os animo a quedaros hasta el final para empaparos de la experiencia que nos vienen a compartir los ponentes de esta sesión que ya han hecho este recorrido. Empezaré con Josué. Él es consultor certificado por SAP, cuenta con más de 8 años de experiencia en consultoría SAP y ahora está en una posición de consultor senior en NTT Data. Adelante, Josué. Gracias, María. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión de Masterclass. Hoy hablaremos de temas muy interesantes y que son de tendencia en el mundo de SAP. Así que a las personas que están interesadas en conocer todo lo que es relacionado con la consultoría o con el usuario SAP, pues bienvenidos y os espero que esta reunión sea de buen provecho. Gracias. Gracias, Josué. Seguimos con Adrián. Él es graduado en la Universidad de La Salle Ramon Llull Barcelona. Hizo un máster en SAP en tecnología, es ingeniero informático y además es consultor certificado oficialmente por SAP. Adelante, Adrián. Buenas tardes a todos. Igualmente contento porque estén todos aquí y seguramente vamos a sacar una tarde productiva en base a aportes para vuestro conocimiento en SAP. Gracias, María. Gracias, Adrián. También tenemos con nosotros a Deyanira. Ella es consultor SAP, actualmente desempeña el rol de SAP Senior Manager en Londres, en Apple, y cuenta con más de 17 años de experiencia implantando SAP. Y hoy nos va a compartir algunas estrategias para potenciar nuestra carrera en SAP. Adelante, Deyanira. Gracias, María. Genial. Nada, muy contenta de estar aquí y sí, qué alegría de que se esté conectando de varias. He visto las banderas de todas partes. Entonces, hoy vamos a compartir todas estas estrategias, todos estos tips y nada, nuestra motivación es no compartir todo ese recorrido que ya hicimos nosotros, entonces que os pueda servir de valor. Gracias, María. Gracias, Deyanira. Finalmente, conoceremos a Ignacio. Él es el director de CatPix, es ingeniero industrial con un máster en dirección de proyectos, tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de ingeniería de automoción y aeroespacial. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, María. Hola a todos, bienvenidos. Gracias a los asistentes por su interés en potenciar vuestra carrera en SAP. En estos 2 días les entregaremos información de valor con el propósito de llevarles a un nivel más alto. Esperemos que lo disfruten y lo aprovechen. Gracias. Gracias, Ignacio. Bien, aquí tenéis algunas de la experiencia del equipo en las que ha trabajado en los proyectos. Podemos ver que hay algunas que ya os suenan, como ser Apple, Petrobras, Toyota, eso es, Toyota también está en muchos sitios, ¿verdad? Es una multinacional. Bien, recordaros que la masterclass se compone de 2 sesiones. A ver, vamos a continuar. Eso es. Recordaros que las masterclass se compone de 2 sesiones. Hoy es la primera y el horario de la segunda sesión es la que veis ahora en pantalla, que además yo os iré comunicando por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Recordad que podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat
y al finalizar la ponencia tendremos un espacio para responderla. También alguien ya estuvo preguntando si esta sesión va a ser grabada y os pasaremos en el mismo grupo. Bien, habiendo dicho todo esto, os dejo con Ignacio de Yanira. Cuando estéis listos, por favor. Sí, gracias María. Vamos a iniciar entonces con un estudio de mercado en SAP. El primer punto de la ponencia son los insights de mercado SAP. Insights son ideas clave, son tendencias, es conocimiento, se ha procesado, se ha analizado y nos da claves para nosotros poder movernos y poder actuar. Parte de esta información viene de un estudio presentado en la conferencia de usuarios de SAP que se hizo en Reino Unido en noviembre a finales del año pasado, es decir, que es muy reciente, los datos son súper recientes y de actualidad. No solo afectan a esta parte de Europa, porque SAP es mundial y el informe es para todo el mundo, solamente es que se presentó en la conferencia de usuarios de Reino Unido e Irlanda. De igual modo, otros países también tienen conferencia de grupos de usuarios. Hay una que engloba Argentina y Uruguay, está la de México y el resto de países seguro que tienen la suya propia. De este estudio, la conclusión más importante que sacamos es que la contratación de SAP ha continuado su tendencia ascendente. Y esto es por el auge de proyectos de migración de SC a SAP S/4HANA y también de transformación digital. Sabemos o hemos visto, y lo sabemos también porque trabajamos con consultoras y con reclutadores, que el número de empleos SAP ha alcanzado un máximo anual en el tercer cuatrimestre de 2023. Lo que quiere decir que el sector está en muy buena forma, creciendo, y la demanda de perfiles SAP domina el mercado laboral porque destaca la demanda de talento para llevar a cabo las migraciones. SAP se está reinventando constantemente, SAP está creando nuevas versiones, está sacando nuevos módulos y entonces constantemente hay que estar migrando, y por eso, pues aparte de las personas que trabajan día a día con SAP, la migración es algo muy importante. Una cosa que destaca es que muchos clientes de SAP aún no han comenzado con su actualización a HANA. Como saben, es la nueva plataforma que será obligatoria porque SAP deja de dar servicio dentro de unos años, y entonces se espera que también pues, esta demanda de perfiles SAP siga aumentando en el 2024 y en el 2025. O sea que va a ser una tendencia en subida que esperamos que siga constante. Ahora Deyanira nos va a contar cuáles son los top 5 skills más demandados en SAP para 2024. Sí, gracias, Ignacio. Sí, justamente, ¿no? Esto que nos estaba comentando, pues ha habido justo en Birmingham, yo vivo en Londres y pues Birmingham es una ciudad muy cercana aquí y bueno, ha habido esta conferencia de ASU que realmente nos ha pues dado unos datos muy interesantes porque, claro, los proyectos de migración a S/4HANA son tendencia ahora, los proyectos de transformación digital, todo este tipo de proyectos, porque los que no habéis estado en la anterior masterclass, yo os expliqué casos de proyectos SAP donde se aplicó la transformación digital y la inteligencia artificial para automatizar procesos. Ahí aprendimos, ¿no? Unos de los tools y todo este tipo de proyectos. Focalizamos en Finance Digital Transformation, ¿no? En la digitalización financiera transformación digital en el área financiera. Y es precisamente porque pues está el mundo cambiante, el mundo está cambiante, hay muchos datos. ¿Quiénes aquí utilizáis? Pues si no WhatsApp, Facebook, YouTube, ¿cuántos aplicativos tenéis en el móvil, en el iPhone, ¿no? Entonces hay muchos datos y los datos pues están ocupando mucho espacio y por eso estamos con la tendencia de ir al cloud, ¿no? Entonces una de las características del S/4HANA es que nos vamos al cloud, hay una modalidad del cloud on-premise, todo esto os hablaré, pero es esta la tendencia. En la masterclass anterior aprendimos la evolución de esa, ¿verdad? Que venía desde la versión R1, R2, R3, al RP, al SC, que es el que está más posicionado en el mercado, y como comentaba antes Ignacio, lo que nos comentaron en la conferencia SUC, pues es esto justamente, que SAP ha puesto un límite, ¿vale? Es 2027 y ha tenido que extenderlo porque recordemos que la primera vez que SAP comunicó que daría mantenimiento a la versión SC, la del RP, sería hasta el 2023. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que
fue imposible a todo el mundo hacer una migración y estarse en la nueva versión. Entonces eso se tuvo que extender, se extendió inicialmente a 2025 y ahora ya hay un acuerdo de que sí o sí en el 2027 se acaba el mantenimiento de lo que dijéramos a la versión anterior, que es la SC, y vamos, ¿no?, al S/4HANA. Pero por tanto, ¿qué proyectos tenemos ahora? Tenemos muchos proyectos, proyectos de migración, ¿no? De migración, de transformación digital, todo este tipo de proyectos que requieren perfiles. Y estos perfiles que se requieren, pues están focalizados en estos 5, son los tops de skills para este 2024. Entonces son los de finance, todo esto es de finanzas, controlling, vale, estamos hablando de account payable, o sea, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, gestión de activos. Estamos hablando pues de todos los procesos contables que hay dentro de una empresa. Y luego también tenemos los skills de Human Capital Management. Esto realmente hace referencia, pues, hay dos versiones, ¿no? La versión del RP y luego SAP también va adquiriendo algunas soluciones y las va incorporando a su cartera de productos, ¿no? Y de servicios. Y esto también tenemos el Success Factor, es uno de los productos también que está en tendencia. Y luego tenemos la arquitectura de la solución. Pues esto de la arquitectura de la solución, lo que nos da a entender esta arquitectura de solución es que pues las empresas tienen hoy en día una complejidad, ¿no? Una complejidad a la hora de hacer implementaciones, ¿no? Esa complejidad, ¿a qué se debe? Pues se debe a que las empresas nacieron inicialmente con una estructura, con una arquitectura y van creciendo, van evolucionando. Entonces, ¿esto qué pasa? Que la tecnología tiene que acompañar al negocio y por lo tanto, cuando estamos hablando de que la empresa tiene que hacer una migración a la nueva versión S/4HANA o tiene que hacer una transformación digital, pues tiene que haber un pensamiento de cómo va a ser esta arquitectura que va a soportar este nuevo modelo de negocio. ¿Ok? Esto es importantísimo porque recordemos, no sé quién ha usado aquí un Uber, un Airbnb, pues sí, bueno, es todo este tipo ¿no? de nuevos negocios que han venido directamente en el cloud. Pues quienes no han hecho alguna vez un curso en distancia, etcétera. O sea, la tecnología ha cambiado. Anteriormente todo era en presencial, todo era en físico. Entonces, esto ha cambiado. Los modelos de negocios también están adquiriendo un entorno disruptivos, ¿no? Entonces, claro, anteriormente los hoteles, por ejemplo, porque yo he implantado en hoteles, pues anteriormente los hoteles todos tenían una gestión de activos físicos. El hotel estaba pues físicamente dado de alta como que tengo un activo, tengo un edificio, tengo unas unidades para alquilar. Pero cuando queremos implementar SAP en Airbnb, que es una plataforma para poder rentar, ¿no? O bien un apartamento, rentar una casa o rentar una habitación, depende de lo que yo quiera rentar con los servicios que se pretenda. Pues entonces, ¿qué nos encontramos con esta modalidad? Pues que no hay como tal un activo que registrar en el sistema, hay otro modelo de negocio. Entonces, esos modelos de negocios cambian, son disruptivos. Entonces, todo esto se hace pues un cambio y hay que poner una arquitectura en cuanto a eso, ¿vale? Lo mismo pasa con la gestión de activos. Cada vez que hay una crisis, como en el 2008, por ejemplo, pues se tiene que hacer una transformación. Ahora que venimos pasando, bueno, relativamente reciente, hace pocos, muy recientes años, ya sabéis, el tema del COVID, por ejemplo, hizo un cambio también. No estaba todo el mundo acostumbrado a trabajar en remoto o pues a hacer, ¿no? Muchas de las actividades en línea. Entonces, eso se tuvo que agilizar y se tuvo que poner en marcha toda la tecnología. Entonces, para eso hace falta arquitectos de soluciones. Y eso es uno de los roles que estoy hablando aquí, que está muy en tendencia junto con las finanzas y los recursos humanos, ¿no? La gestión de capital, así como los project managers y los program managers, ¿no? Precisamente, pues en mi caso, pues soy program manager ahora en Apple y estoy pues justamente en esa transformación, ¿no? Tenemos muchos proyectos de transformación, programas de transformación internamente y eso hay que liderarlo y hay muchos equipos involucrados. Entonces hay un equipo técnico, ¿no? Que puede estar en un país, el equipo funcional lo tenemos en Estados Unidos, los key users pueden estar en Irlanda, en algunos sitios de Europa. Claro, ya sabéis, Apple es mundial
Y bueno, y así como esa, muchas de las empresas. Por lo tanto, la gestión de los proyectos, el liderar programas es algo muy importante y se requieren unos skills que ya va más allá de no solamente saber el SAP, ¿no? Y también tenemos otro de los roles que es muy demandado, el ABAP, Fiori. Si a alguno no le suena alguno de estos términos, no dude de ponernos en el chat. Nosotros aprovechemos que tenemos aquí todo ¿no? Los consultores en línea. Para los que no sepáis, ABAP es el lenguaje de programación de SAP. SAP ya sabéis, porque ya estamos en el curso, algo sabemos de SAP, sabemos que es una empresa alemana, ¿verdad? Que este software empresarial, de gestión empresarial, pues tiene una base tecnológica creada también por el propio SAP y crearon su propio lenguaje de programación, que es el ABAP, ¿no? Y Fiori, pues es ahora muy también en tendencia porque es una de las capas, ¿no? A nivel de los aplicativos, cuando nos comentamos aplicativo hay una capa, ¿no? El front-end, le llamamos a la capa inicial que nos conectamos. Y bueno, es un aplicativo front-end que es amigable y hace de capa para las actividades habituales del SAP, ¿no? Entonces, bien, pues esto os quería explicar, ¿vale? Que estos son los tops ahora mismo, que estamos pues justamente en busca de recursos de este tipo de perfiles, ¿no? De hecho, pues en CatPix hay un área de hacer ese asesoramiento para el matching entre un perfil y cuando un cliente requiere, pues justamente esto coincide bastante con lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Bien, pues esto sería por comentar y creo que tenía un slide más. Si voy a la siguiente, para acabar. Ah, sí, aquí continuabas, perdón. Adelante, Ignacio. De acuerdo, gracias, Deyanira. Pues sí, muy interesante lo que nos has contado de los skills más demandados en SAP, sobre todo tener en cuenta que el quinto de todos, el que era ABAP y Fiori, es el que tiene más trabajo en remoto de todos, para los interesados en priorizar trabajar en remoto. Lo que vamos a ver a continuación es una encuesta que se ha realizado a freelance de diferentes sectores para preguntarles cómo de satisfechos estaban con su salario, con su remuneración, con lo que estaban generando de su profesión. Y se encontró que los profesionales de SAP son de los más satisfechos con, con su remuneración, con su salario, seguido de los directivos, infraestructura, tecnología y los desarrolladores. En ingeniería ya está en un 58% de satisfacción, o sea que más de un 40% está insatisfecho, y quizá las profesiones que tienen menos grado de satisfacción con relativo a su ingreso, relativo a su salario, no a la satisfacción que le dé trabajar en eso, sino solamente en este cuadro estamos hablando del salario, son la gente de marketing, comunicadores, creadores de contenido, diseño gráfico, porque hay mucha competencia y realmente son muy pocos los que son estrellas y ganan muchísimo, pero la mayoría pues tienen salarios más bajos. La razón de que SAP esté aquí arriba y de que están muy satisfechos los profesionales con la remuneración en general es porque los salarios son altos salarios y lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el estudio de mercado y enseñemos por países los diferentes rangos salariales. Por último, para acabar esta sección de los insights, de las claves, decir que el crecimiento de SAP for HANA son casi todo lo que acapara los nuevos proyectos en SAP, el 87%, como vemos aquí. Sin embargo, dice un reporte de la consultora Gartner, que es la famosa consultora estadounidense, la que hizo el cuadrante donde clasifica las empresas y dice cuáles son líderes en su sector, que dice que solo el 33% de las empresas que usan SAP ya tienen HANA. Quiere decir que mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Para acabar todas esas transformaciones y migraciones, aunque la verdad es que ya sabemos que SAP es una empresa muy activa y constantemente se está renovando, por lo tanto, también estamos bastante convencidos de que simplemente la rueda no va a parar de girar. Las empresas que nos están cambiando de versión de SAP dicen que es bien por el alto coste del proyecto, porque no encuentran recursos, o sea, porque no hay profesionales, o porque ellos no tienen la planificación que querían, como las causas más comunes de no haberse ido todavía a HANA. Por lo tanto, bueno, pues una noticia más que nos indica eso, que hay mucho trabajo por hacer. Ahora mismo, pues voy a dar caso a María de nuevo
para que continuemos con la siguiente sección de la masterclass. Gracias. Gracias Ignacio y Deyanira por compartirnos las tendencias del mercado SAP. Qué interesante eso que las contrataciones de perfiles SAP que están en auge y uno de los tipos de proyectos son las migraciones a SAP S/4HANA. Y de hecho nos viene muy bien ya que Josué a continuación nos compartirá su experiencia en migraciones SAP S/4HANA. Adelante Josué cuando estés listo. Vale, pues voy a comenzar. Pues bueno, encadenando y comentando todo lo que se ha ido hablando hasta ahora en la sesión, pues sí, uno de los puntos fuertes que ahora se hace mucho y se habla mucho es tendencia en el mundo SAP son las migraciones de ya sea de SAP o de cualquier otro sistema al S/4HANA. Entonces yo voy a comentar brevemente mi experiencia en los diferentes proyectos de migración que he participado. Entonces, específicamente para el SAP S/4HANA, eh, existen unos tres tipos de migraciones, ¿vale? Claro, estas migraciones no se hacen solamente un proyecto de migración específico, ¿vale? No existe un proyecto de migración solo o único o que no esté relacionado con algún otro proyecto. ¿Por qué? Porque la migración se hace, claro, porque se parte ya de un sistema, ya sea SAP, ¿vale? Donde se quiere implementar el SAP S/4HANA, actualizar, o de un sistema totalmente diferente. Entonces, hay unos tres tipos de tipos de migración dentro de este proyecto. Los proyectos que existen, que dentro nace un subproyecto de migración, pues son, uno es la implantación a SAP S/4HANA, donde se pone el sistema desde cero, es una puesta en marcha desde cero. Otro tipo es un proyecto de rollout. Los proyectos de rollout pues vienen con un proyecto dentro que es migración para adaptar los procesos actuales ya de un sistema ERP para la nueva empresa, ¿vale? Y uno que es de la herramienta que nos da SAP S/4HANA es la conversión, ¿vale? Una conversión de un SC o de un sistema R3 a el S/4HANA. Ahora vamos a entrar a detalle para ver, ¿no? qué significa cada uno de estos puntos. Entonces, como comentaba anteriormente, un proyecto que se habla de una implantación de SAP S/4HANA, pues lo que quiere decir en el área de la migración es que se van a hacer, se trata de un proyecto de implantación desde cero y donde este tipo de proyecto nos permite adaptar procesos de la empresa, los procesos actuales de la empresa a la nueva versión de SAP. En este caso, para poderlo entender bien, con estos gráficos, por ejemplo, podemos tener un sistema financiero de una empresa, ¿vale? Totalmente diferente a SAP, eh, junto a su sistema de recursos humanos, porque actualmente pueden existir o existen empresas, ¿no? Que el sistema financiero es totalmente independiente del sistema de recursos humanos que hay en la vida real, hay estos casos, y pues la empresa, por ejemplo, quiere implantar SAP S/4HANA. Entonces, al implantar esta versión, claro, ya SAP nos da los aplicativos para poder tener todos estos módulos en la misma herramienta, o sea, en un solo ERP. Entonces, una implantación de SAP S/4HANA quiere decir esto, que se migra o se traslada la información de un sistema fuente o origen hacia SAP S/4HANA directamente en sus tablas y bases de datos. Entonces, este es un tipo de implantación, ¿vale? Entonces, el siguiente tipo de implantación o tipo de migración es un rollout. ¿En qué es diferente del anterior punto? Pues en un sistema o un proyecto de migración rollout ya existe un R3 o un RP, ¿vale? Donde ya dentro tiene sus procesos de negocio, ya están definidos y lo que se hace es adaptar la empresa, la empresa nueva que se va a implementar en el rollout, pues se adapta. La empresa nueva tendrá que adaptar todos sus procesos
a lo que ya actualmente está definido en el sistema. Entonces, en este tipo de proyectos, pues la estructura empresarial de la empresa que se migra cambia. Cuando decimos la estructura empresarial, pues, ¿no? Los puestos, las categorías profesionales, o sea, se tiene que adaptar totalmente al nuevo sistema que ya existe en la empresa. Este tipo de proyectos normalmente se hacen para empresas de grupo, que no que una empresa matriz grande no compra a una pequeña subsede o una sucursal a otra pequeña empresa y pues para tenerla dentro de su sistema, pues lo que le hace es un proyecto de rollout donde la empresa pequeña se adapta a los procesos que tiene la central. Entonces, en este tipo de proyectos, pues hay una parte que es la migración de los datos. Y bueno, en los detalles de esta migración, pues vamos a verlas a continuación. Simplemente es para detallar que este es un tipo de proyecto de migración, de rollout, y uno de los últimos, que es el que ahora se está llevando y el que SAP nos da la oportunidad de poder usar e implementar, es que SAP nos vende, si nosotros ya tenemos, ¿no? El SAP R3 o el SC, SAP nos vende la posibilidad o nos da la posibilidad de poder nosotros actualizar nuestra máquina desde el SC al S/4HANA. Entonces, en este tipo de proyectos, los procesos se mantienen. Por eso es que la forma de este SAP SC es igual al SAP S/4HANA. O sea, los procesos, los modelos de cómo se trabaja en la empresa, toda la estructura se mantiene, es igual. Lo único que cambia es el sistema que está por debajo, ¿no? Que ahora usa una plataforma mucho más actualizada. Entonces, SAP nos da esta posibilidad, tiene un punto de configuración donde nosotros podemos actualizar la herramienta al nuevo SAP S/4HANA. Entonces, dentro de cualquiera de estos tipos de proyectos, ¿no? que pueden existir, que van a hacer uso de una migración de datos, pues existen las fases, ¿vale? Entonces, en estas fases de proyectos de migración, voy a comentar una que es específicamente para una de las últimas experiencias que he tenido, que es en un rollout para S/4HANA. Entonces, en esta fase se hace una planificación, claro, para poder estimar tiempos, ¿no? De a cuántos meses o años vista se necesita tener implantado el sistema. Se planifica todas las etapas y todas las fases de todo el proyecto de migración. Luego se hace un análisis con los expertos de los diferentes módulos en SAP para poder tener la estimación y poder definir el alcance también. Se define el alcance del proyecto. Luego se preparan herramientas de migración para hacer la extracción, la transformación y la carga. Se preparan herramientas y entonces cuando se preparan estas herramientas se tienen que hacer, ¿no? las pruebas para poder confirmar que la información que estamos recibiendo la estamos transformando y cargando correctamente. Se hacen unas pequeñas test de carga para confirmar esto. Luego tenemos la etapa de la migración, donde aquí ya exclusivamente se toma todo del sistema fuente, se la transforma y se la carga en el sistema nuevo. Este punto es el que normalmente se conoce como ETL, de Extraction, Transformation and Loading. Y por último, se valida. Claro, porque esto es importante, la validación. En los últimos meses que estuve en el proyecto, pues era un punto bastante importante porque si tú cargas, ¿no? una factura, por lo que sea, la factura viene con una fecha ¿no? de fin de mes y por lo que sea, tú ya has validado la información, sí que se hizo bien, sí que es la fecha estimada que te han dicho que tienes que cargar. Y siempre puede pasar lo que sea, puedes cuando cargas la herramienta lee una fecha diferente o modifica la fecha porque un programa ha sufrido algún cambio, pues, y la fecha de la factura al cargar incorrectamente, pues, aunque todos los demás datos estén bien, el importe, las cuentas de mayor, las claves contables, todo esté bien, ya por la fecha, si está mal cargado, pues ya esa información ya no es válida para los usuarios finales, porque
no se corresponde con el dato real o original que ha sido creado en el sistema fuente. Bueno, entonces, vamos a hablar nosotros específicamente sobre un punto de esta fase, ¿vale? Que es la migración. Voy a poner más importancia y énfasis en este punto porque es donde vamos a hacer un circuito o un escenario, ¿no? De carga en la máquina de SAP que tenemos preparada. Ah, Entonces, justamente eso, Josué. Genial que lo has dicho porque había muchas preguntas de si vamos a abrir el SAP, que si vamos a... sí, todo justamente, ¿no? Lo que estás ahora explicándonos de este proceso, luego lo vamos a ver en el sistema. sí, exactamente. Claro, porque esta es una parte que un proyecto de migración es bastante grande, sí, pero bueno, vamos a poner mayor importancia sobre este pequeño punto o escenario que hemos simulado para poder tratar de entender, ¿no? Cómo funciona al final una migración de un sistema por detrás. Entonces, para entender esta fase de migración, pues quiero comentar que en esta fase pues es donde ya vienen definidos, o sea, ya se tiene que tener definido las reglas de transformación. Las reglas de transformación no son más que un conjunto de acuerdos, ¿no? Y de entendimientos entre el usuario que espera sus datos cargados en el sistema, y nosotros como consultores para poder plasmar esa información que ellos nos pasan a nosotros en el nuevo sistema. ¿Qué quiere decir esto? Pues en pocas palabras, como decir, ¿no? Mira, yo tenía una factura que era ventas, ¿no? Ventas, y cuando vamos a definir una regla de transformación, definimos que esa factura de ventas en SAP pues será una factura con una clase de documentos S1, por ejemplo, ¿vale? Eso podría ser una regla, algo tan sencillo. Si alguien de aquí, seguro que ya hay gente que conoce SAP, ya conocerá estos términos, y la gente que no, pues que no se preocupe porque nosotros estamos para eso, para poder enseñar y para poder transmitir este conocimiento. Pues lo comentado anteriormente, eso significa las reglas de transformación. Definir simplemente, ¿no? Decir, el usuario dice, yo quiero esta información que tengo, ¿no? Pintada de esta forma, con tantas columnas, ¿no? Y digamos, tengo 100 facturas, pues quiero que cuando haga la carga al sistema, como ya las he cobrado, digamos, ya se conviertan en un solo documento, porque ya esa información pasó, ¿no? Las auditorías fiscales y ya simplemente le interesa tener un totalizado. Pues esa podría ser una regla de transformación. Entonces aquí ya llegamos con las reglas de transformación definidas porque estas son ¿no? unas fases que se hacen en las etapas anteriores. Pero aquí es importante tener esto ya bien definido. Y luego siguen otros puntos, un punto importante aquí que se le llama la ETL, que es lo que comentaba anteriormente, que es la Extraction, Transformation, o en español, extracción, transformación y carga. Pues aquí ya existen equipos, ¿no? Ya sean que hacen especializados en hacer la extracción de datos, ¿vale? Son equipos especializados para tenerlo en cuenta porque en este tipo de proyectos son tan grandes que una persona no puede hacer las tres cosas. O una persona o un equipo no puede hacer estas tres cosas. Ya existen en estos tipos de proyectos equipos especializados en hacer toda la extracción de datos del sistema fuente o origen. Entonces, estos equipos se encargan de traer toda la información que nosotros necesitamos para cargar, ¿vale? Ellos se encargan de hacer todas ya sean con herramientas automáticas o de forma manual. Entonces, ellos hacen la extracción. Nosotros, en el proyecto que estábamos, sí que nosotros recibíamos esa extracción, y con el usuario, una vez definidas las reglas de transformación, hacíamos esta carga en el sistema. O sea, el equipo de consultoría transformaba los datos, validaba la información, porque hay que validarla nosotros mismos para poder cargarlo. Antes de hacer una carga hay que validar internamente. Y una vez nosotros hemos validado, pues hacíamos el último paso, que es realizar la carga de los datos, que simplemente es ejecutar un programa, ya sea un programa o hacerlo con legacies o con un programa a medida o con un Migration Cockpit, que es una herramienta que SAP nos proporciona para hacer este tipo de migración. Pues ya sea usando cualquiera de estos programas, se hace la carga de los datos. Entonces, una vez explicado qué es lo que involucra
este punto de migración, pues yo voy a pasar a un escenario, ¿vale? En un escenario de rollouts, donde se va a simular un escenario o un simulacro de una migración de facturas y un pago de proveedores, ¿vale? Los pagos a proveedores. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué trata de decir este escenario? Pues cuando se dice de la migración de facturas, significa que vamos a pasar, ¿no? O vamos a ver procesos de extracción de estas facturas, la transformación de los datos de la factura original y la carga en el sistema, ¿vale? ¿Para qué? O sea, ¿por qué decimos que este es un escenario de un rollout? Porque como había comentado anteriormente, la migración es simplemente una etapa o una fase de un rollout, porque rollout significa mucho más que una migración. Claro, un rollout significa adaptar, ¿no? O que los usuarios lleven a cabo formaciones para poder hacer uso del sistema que se está implantando, ¿vale? Entonces, la migración es un punto importante porque sin los datos, ¿no? Sin los datos del sistema cargados de su nuevo sistema, no pueden llevar a cabo los procesos. Entonces, por eso es que este punto está separado, porque en este escenario vamos a hacer el punto hoy de la migración, ¿vale? Vamos a ver esa extracción, transformación y carga y de la mano de las pruebas de integración que son de las facturas o los pagos a los proveedores, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es migrar unas facturas de proveedores pendientes de pago o abiertas, como se dice en SAP, documentos pendientes de compensar. ¿Para qué? Para que posteriormente el usuario, esto es como un simulacro, ¿no? De que yo voy a migrar una factura que el usuario tiene pendientes de cobrar y él ya en su puesta en marcha, en su día a día, en el día uno del arranque del sistema, él ya va a poder ver estas facturas que tiene pendiente de cobro en su sistema de origen, las va a poder ver en SAP que están abiertas y pendientes de cobro. Por eso aquí, la segunda parte es la prueba de integración, donde el usuario va a tener que visualizar todos los documentos que yo he creado como facturas abiertas, va a poder usarlos en la propuesta de pago automática de SAP. Entonces, por eso es algo, ¿no? Son pasos, integraciones que a pesar de que la migración parece, ¿no? Que tú haces la extracción, la carga y ya está, ahí te olvidas, sí, pero también esto va de la mano para que los usuarios puedan hacer uso de esta información, porque el objetivo de la migración es este, que el usuario en el día uno del arranque del sistema pueda llevar a cabo todos sus procesos como si nunca hubiera abandonado su sistema de origen. O sea, él tiene que seguir viendo sus facturas que tenía pendientes de cobro, tiene que seguir viendo a todos los clientes que tenía registrados en su sistema original. Y bueno, entonces, en este escenario voy a enfocarme ahora en la parte de migración. Entonces voy a comentar brevemente qué significa, ¿no? El punto de extracción. Pues el punto de extracción no es, como había comentado antes, es simplemente la extracción del dato origen, la extracción del dato o crudo, como se llama, ¿no? La extracción del dato fuente, el dato origen. Que eso, claro, a SAP no le aporta nada, o sea, una información o datos o Excel o ficheros, ¿no? Que se extraen de un sistema a SAP le sirve poco. Esto simplemente es para que el usuario selecciona, ¿no? Estas facturas son las que tenemos que migrar. Entonces el equipo correspondiente hace la extracción de todas las facturas que ya ha seleccionado el usuario y posteriormente se hace la etapa de transformación. Aquí es donde comentaba yo que es donde se hacen ya los acuerdos, ¿no? De reglas de transformación. En este ejemplo es un fichero, ¿vale? Ya transformado. Este es un fichero ya transformado donde se ha definido, por ejemplo, aquí la primera columna, ¿vale? Esto tiene dos filas, ¿vale? Que la primera fila es la descripción del dato, ¿no? Del dato que está en esa columna. Es una descripción, por ejemplo, la primera es la fecha de factura que para SAP necesita para cargar, ¿no? Sus nombres técnicos dependiendo del tipo de carga. En este escenario necesitamos el nombre técnico. Es por eso que el nombre técnico es la segunda fila, que es BLDATS. Pero esto, bueno, no os preocupéis de esto, simplemente es un nombre técnico que necesita el sistema para cargarlo. Lo importante es que vosotros entendáis
que la primera fila es la descripción del dato que se va a cargar. Entonces, la primera columna, pues nosotros ya hemos leído en el sistema o en el dato, ¿no? Dato origen, una columna que puede estar en cualquier sitio. Podemos tener, y recibir un fichero con, no sé, con 100 columnas y nosotros tenemos que identificar cuál es la columna o el dato que necesita el usuario para que cuando cargue esta factura signifique que es la fecha de factura. Pues para eso existe lo que comentaba antes, reglas de transformación. Nosotros acordamos con el cliente, no, esta es la columna y tienes que cargar, bueno, o el mismo dato o sumarle un día o lo que ya se acuerde, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces, aquí simplemente ya se ha transformado, se ha leído toda esa información, se ha leído un fichero y se ha llegado a la conclusión y de acuerdo a las definiciones en las reglas de transformación, que la primera columna será la fecha de la factura. La segunda columna es una clase de documento, ¿vale? Que en SAP simplemente es para identificar el tipo de transacción o el tipo de contabilización que se está haciendo en el sistema. Luego, en la tercera columna se ha llegado, ¿no?, a la sociedad financiera, que el programa de carga necesitará que esté informado dónde quieres cargar esto, en qué empresa, ¿vale? La sociedad financiera es la empresa, es el código de la empresa. Bueno, luego la fecha contable, que esto ya si hay algunas personas de contabilidad ya lo sabrán, la fecha contable no es lo mismo que la fecha de factura. La fecha contable es cuando entras en los libros, ¿no?, de registro del sistema. Entonces, por eso es que la fecha contable coincide con el periodo, ¿vale? 1 de marzo, periodo 3. Y bueno, en resumen, cada una de estas columnas pues ha sido ya tratada con los usuarios y pues ya se ha transformado en un fichero que ya sí que SAP entiende. SAP tiene programas ya preparados para poder leer esta información y entender, interpretar la información y cargarla en el sistema. Nosotros estamos aquí para eso, para ser como un intermediario entre SAP y lo que quiere el usuario. Entonces nosotros ayudamos a acomodar todas estas interpretaciones, ayudamos a acomodar todo el fichero de acuerdo a lo que se necesita en SAP. Entonces aquí hay una columna sí que quiero comentar que es la referencia, ¿vale? Que es la referencia. En la referencia pues son, por ejemplo, digamos que por lo que sea en la empresa, en este ejemplo, es que no puede cargar el mismo número de factura en el sistema, pues como no puede ser un campo clave, o sea, un campo, ¿no? Un campo clave es, ¿no? Es algo que es un código único para el documento contable o para la factura, pues esto SAP nos permite, nos da la opción de guardar, digamos, en este ejemplo, el código de la factura original en un campo que él ya tiene reservado para esto, ¿vale? Que podría ser la referencia. Este es un campo que SAP tiene reservado para este tipo de registro de datos. Entonces aquí estamos guardando los códigos de facturas originales del sistema origen. Por ejemplo, aquí la factura 190372, la siguiente es la 73 y la siguiente la 74. Entonces aquí estamos guardando ya un log, ¿no? O un histórico de facturas dentro de cada documento que se va a contabilizar. Y bueno, una vez hecha ya la transformación, pues nos queda el último paso, que es la carga. Y esto ya es una captura de pantalla que vamos a verlo hoy en la máquina, que es, ¿no?, cómo queda al final en el sistema reflejada esta información transformada. Pues como se ve aquí ahora mismo, teníamos una columna que era, voy a ir para atrás para comentarlo, que es la del proveedor, ¿vale? Que es esta, el proveedor, que era este, el A001-02, que este es el código del proveedor al que tenemos que pagar estas facturas. Pues como se ve aquí en el sistema SAP, en el proveedor, que es el A001-02, que es un código simplemente, ya se le han cargado el número determinado de facturas que habíamos transformado, ¿vale? Entonces, voy a pasar ahora a compartir la máquina SAP para ver esta carga. Entonces, voy a compartir. María, ¿me confirmas si, porque ahora se cortó, porque Ah, sí, voy a Josué, compartir. justamente yo mientras tú estás compartiendo quería responder algunas de las preguntas que estaban ahí de temas, ¿no? Que estaban preguntando. Sí, justo lo que ha comentado Josué es una carga inicial,
¿vale? Algunos estabais preguntando, ¿no? ¿Qué tipo de carga era esto en esta migración cuando se hacía? ¿Vale? Hace referencia pues a una carga inicial, ¿no? En un proyecto que, por ejemplo, si una empresa está con una solución, otra solución que no es SAP, ¿no? Llamémosla otra Dynamic, cualquier otra solución, S4, cualquier otra, digamos, software que tuviera empresarial y pues decide apostar por SAP, entonces a la hora de entrar a SAP, pues tiene que hacer este tipo de matching, ¿no? Lo que está explicando Josué, lo que está diciendo de pues preparación de datos, ¿no? Esta preparación de datos, Josué, entiendo que trabajaste tú en este proyecto cuando hacías esta migración, pues con los key users, ¿no? Con tanto del área logística como del área de finanzas, bueno, todos los usuarios, ¿no? Estos entiendo que era así, ¿no, Josué? Exactamente. Ujú. Y en los módulos, bueno, en SAP ya veo que hay personas con experiencia en SAP, que algunos han visto el R3, sí, que fenomenal, porque el R3, ¿no? Los proyectos que se hacen también son de migración de R3 a S/4HANA, pues fenomenal. Sí, son los proyectos ya conocen, son bastante grandes, entonces tú cuando migras, ¿no? Una parte del sistema. Claro, no es un dato aislado, sino que está conectado con otros módulos. Si migras una factura de proveedor, pues estará conectado con el módulo del dato maestro del proveedor, que son personas o módulos especializados que son los que hacen la carga de datos maestros de proveedores, o el módulo de finanzas del General Ledger, que claro, para cargar y hacer todos estos pagos, tienes que tener las cuentas contables ya en el sistema. Y claro. También va conectado lo de proveedor, claro, con el maestro de compras, ¿no? Con el módulo de compras. Entonces, pues sí, al final cuando migras una parte financiera, como en este caso es una, ¿no? Factura por pagar, pues tiene que estar conectado con las personas del módulo de compras. Tienes que hablar con ellos, claro, porque ellos te dicen qué proveedores migrarás, qué facturas se tienen que migrar de estos proveedores en el libro de mayor. Entonces, para continuar. Voy a ir a una transacción para ver, ¿vale? Las partidas abiertas de este proveedor, o las partidas abiertas son, ¿no? Los documentos que nos quedan por pagar al proveedor. Entonces, Así, en tu versión de SAP, bueno, había algo en tu pantalla, unas líneas rojas ahí, pero creo que... sí, no, no sé cómo quitarlo. Ah, vale, la imagen se quedó, vale. Sí. Entonces, vale, lo que comentaba yo, que vamos a visualizar ahora estos documentos que se han migrado. Entonces, lo que estoy aquí poniendo simplemente es el código del proveedor, la sociedad, y le estoy diciendo que me visualice todas las partidas abiertas a los Open Items, que es el escenario de hoy. Entonces, visualizando todas las facturas que se han cargado en el sistema para este proveedor, pues yo ya estoy viendo aquí, por ejemplo, la primera, que es esta, la primera de aquí, la 372 me coincide. Si me ven el Excel también, por favor me confirman. Sí, ¿no? Sí, 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 Sí. se ve, se ve. Vale, pues bueno, lo voy a hacer en doble pantalla. Sí. Mejor Esto es así. lo, ¿no? Lo que prepara los usuarios, ¿no? Los usuarios SAP, porque claro, está en auge no solo el consultor SAP, recordemos, ¿no? También está en auge el requerimiento de los usuarios SAP, porque esto es en los proyectos, yo lo explicaré más adelante, pero en los proyectos, ¿verdad, Josué? Que en cualquier proyecto, vaya, está involucrado pues ambos roles, porque ambos roles son el equipo que llevan adelante tanto el día a día, ¿no? Así como los proyectos. Entonces es una combinatoria de ambos perfiles y es el auge, pues en general de los profesionales SAP. Ujú. Eso es, eso es. Y bueno, aquí, como se ve, bueno, está la 372 que es la primera, y bueno, así están. Son en total 100 facturas que se han cargado en este sistema. Una de las formas de validar, ¿no? Cuando uno prueba estos programas, ¿no? Una de las primeras formas o una de las formas más rápidas de validar, ¿no? Es, bueno, estoy migrando las partidas abiertas de un proveedor. Pues una de las formas que se hace bueno, entre unos Excel dinámicos o ya sean otras herramientas, pues una buena forma es viendo, ¿no? ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto es el total? El saldo que tenías que haber migrado, saldo de partidas abiertas de este proveedor. Pues yo aquí ya tengo hecha la sumatoria de todos los importes y me sale el total 2.504.817,32. Y bueno, este debería reflejarme lo mismo, así que vamos a confirmarlo ahora, simplemente para verlo.
y ver, bueno, aquí está. Este está en formato inglés, pero bueno, es lo mismo. Son los 2 millones que estábamos esperando a cargar. Pues entonces, lo que comentaba anteriormente, en estos puntos, ¿no? de una migración, lo importante, bueno, aquí podría estar bien, ¿no? Los importes o lo que sea, pero si hay alguna factura, ¿no? Alguna fecha que no coincide, por ejemplo, aquí 1 de marzo, aquí por lo que sea se hizo 2 de marzo, esta migración, esta carga completa, ya estaría totalmente mal. Por eso es importante, es un punto bastante importante hacer las respectivas validaciones en cada fase del proceso de migración. Bueno, entonces, visto esto y comentado, pues voy a seguir con lo que teníamos planificado. Vale, pues si hay preguntas, por favor, comentarlo. Y un pequeño, bueno, detalle y aclaración es que hoy hemos visto, ¿no? Cómo o por qué existen los proyectos de migración, qué tipos de proyectos de migración hay. Hemos visto cuáles son las etapas, ¿no? La extracción, transformación y carga. Por comentarlo, porque el día de mañana es donde vamos a hacer la ejecución en vivo de este pequeño escenario con la carga de facturas y su correspondiente pago, ¿vale? Para aclararlo. Entonces, María, si hay preguntas, me comentas. Sí, gracias Josué. Este tema que nos has traído, muy interesante, como ya todo se ha automatizado, pues la carga masiva. Y bueno, a ver, voy a compartirte algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat o que nos van dejando. A ver, dice, ¿qué tanta carga de histórico se puede hacer? ¿3, 5, 10 años? Pregunta Oscar Angulo. Vale. No hay un límite, ¿vale? Para cargar un histórico de años en el sistema. No hay un límite. Puedes cargar todo el histórico, ya sea en uno de los proyectos que he estado, se han cargado datos desde 1988, ¿vale? No hay límite. Pero claro, también se tiene que valorar esto. Hacer una carga tan larga, ¿no? Tan hacia atrás, un histórico tan largo, que conlleva un trabajo mucho más largo también dependiendo de cómo lo quieran definir. Si quieren, ¿no? Quieren todo el detalle, quieren tener la información de ese año, de 1988, con todo el detalle, pues se puede convertir en un proyecto bastante largo. Entonces, normalmente, lo común, lo que se hace es una carga de histórico, ya sea entre 5 a 10 años, como mucho. Ya más allá de eso, ya eso sobre todo carga un sobrecoste al proyecto. Entonces, normal, por eso lo normal es lo que marca también, dependiendo de cada país, ¿no? Re- La- Normativas, ¿no? Y reglamentos de cuánto claro, tiempo hay que guardar sí, claro, los porque archivos. aquí en España, por ejemplo, la normativa está, que incluso hasta en 5 años te pueden auditar. O sea, en 5 años no prescribe todos los asientos contables que has hecho. O sea, que hasta 5 años hacia atrás pueden auditar tus finanzas. Entonces, pero aquí lo hacen por eso, como mínimo 5 años, pero ya pueden ir entre 5 y 10. Ya hacia como el último cliente que estuve, que era del año 88, ya son pocos los que hacen ese tipo de migración con tanto histórico. Gracias, Josué. También nos pregunta Manuel, ¿qué tanto tiempo tarda una migración de un sistema a otro? Dependiendo, dependiendo del tamaño de la empresa que se está, ¿no? implementando, o ya sea un tipo de proyecto rollouts, una implementación de cero, o como vimos, usando la herramienta para poder transformar el SC en S/4HANA. Si es una empresa grande, en el último proyecto que estuve duró cerca de 1 año y medio. La migración del proyecto fueron bastantes módulos que había que migrar. Era una empresa bastante grande y tomó aproximadamente 1 año y medio. En una mediana, con tipo de facturación, ¿no? de unos 50 millones de euros al año,
Pues eso sí, aproximadamente fue uno de los proyectos que tuve, duró entre 8 y 10 meses. Entonces, varía mucho dependiendo del tamaño de la empresa. De acuerdo. Gracias, Josué. Nos pregunta Vanina, ¿qué es mejor? ¿Dejar una base de datos en un modelo anterior o versión anterior y arrancar de cero desde un periodo o implementar la solución SAP para todos los periodos? A ver, si lo entiendo bien, modelo anterior versión y arrancar desde cero, desde un periodo, a ver, versión. Es mm, O parecido a lo que preguntaba Juliana también, yo lo estaba por responder, ujú, que claro, yo entiendo porque Juliana comenta que también, ¿no? Que en Argentina es 10 años, o sea, va a 10 depender de años. cada país, ¿no? Los reglamentos donde te pueden auditar, pero en estos casos, por ejemplo, en un cliente que yo estaba, que lo que hacen es dejar un archivo, una base de datos con lo anterior, en el modelo anterior, y decir a partir de 3 años, 5 años, lo que requiera hacer una carga. Entonces, dejar una foto, por decir así, dejan una foto que si por algún caso tienen que ir al registro a ver un archivo, una factura concreta, un documento, pues entonces que tengan el acceso, que no se quede perdido. Pero ya no lo mantienen, queda ahí solo como una base de datos y bueno, hasta que prescriba. Ujú. Gracias, Deyanira. Bien, Mm. creo que esas son todas. Ah, no, espera, falta una. Alfonsina pregunta, ¿la información de todas las áreas impactan directamente sobre el área contable? Sí, 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 por supuesto. Al menos en SAP, en lo que estamos hablando y estamos especializados, sí, todos los módulos están conectados y relacionados entre sí. Entonces, una compra, ¿no?, de un producto impacta contablemente en el área financiera contable, o una venta también llega al final al módulo financiero, o también el pago de nómina, ¿no? El módulo de HR, que es de SAP, también impacta directamente en el área contable financiera de la empresa. Bien. Bien, a ver, Carlos Alberto bueno, comenta, suponemos inventario hace transición. Supongo que cuando dice inventario es o sea, la logística, ¿no? O sea, MM. las compras, ¿no? Y que hace transición, entiendo que migración, ¿no? Si se migra esto, las materias, claro. Si es esto lo que quieres decir, la materia prima, ¿no? La materia prima, o los materiales que se dicen en SAP, ¿no? El stock del material, sí, se hace, se tiene que migrar todos esos códigos materiales, ¿no? Por ejemplo, en SAP, un material es, ¿no?, el material de oficina. Un material puede ser un software, ¿no? Una licencia. Pues sí, todo eso también es parte, cuando haces un rollout o una implantación de cero, la gestión del material o el módulo de MM, que es especializado en eso, forma parte de la migración. Gracias, María. Gracias. Perfecto. Pues seguimos entonces con los modelos de colaboración. Con esto, ¿con qué nos referimos? A conocer pues las diferencias que hay entre un consultor SAP y un usuario SAP. También no solo ellos, sino conocer pues qué tipo de proyectos realizan, qué tipo de roles, ¿no?, van a hacer en una empresa mediante una consultora, mediante directamente un contrato en cliente final. Y también veremos pues qué modelo también de acuerdo va a tener cuando firma un contrato, ¿no? ¿Qué modelos de acuerdo puede tener? Bien, empezamos. ¿Cuáles son estas diferencias entre un consultor SAP? Muchos me habéis preguntado. Os he dejado yo un vídeo en el canal, ¿vale? Para que tengáis la diferencia un poco más extendido. Pero bueno, empezamos aquí para ver unas diferencias claves. Pues el consultor SAP, ¿no? Es el perfil que configura el sistema, adapta el sistema, personaliza el sistema, ¿verdad? Normalmente es experto en un módulo, en un área, ¿vale? Por ejemplo, pues uno de los módulos en el que yo estoy certificada es en el real estate,
por ejemplo. Bueno, también tengo en finanzas, en controlling, pero sí es un área normalmente en el que uno se enfoca. Sí que es verdad que según vas avanzando en tu carrera, aprendes más módulos, más áreas, pero pues es eso. Hay un estudio que puede hacerse de todo el RP. De hecho, todos los que estamos aquí, pues hemos pasado por hacer el máster en SAP, donde cubríamos todas las soluciones de SAP en el RP. Vale, esto es, pues, es un estudio larguísimo, ¿no? De un año, como si me dijerais, full time, ¿no? Incluidos sábados, porque es muy amplio SAP. Entonces, no se puede, digamos, simplemente con una sesión o con unas cuantas sesiones, tal, no. Es muy amplio. Entonces, para ser experto y focalizarse, pues normalmente pues uno se especializa, se certifica en unos módulos concretos, ¿no? Entonces, el consultor además asesora a los usuarios, a negocio, ¿no? Asesora porque conoce las funcionalidades del sistema, cuáles son esas funcionalidades estándar y aplica las best practices, ¿no? A las implementaciones. Conoce las metodologías de implementación para cómo pues acelerar, ¿no? Cómo acelerar ese tipo de proyectos en los que se está llevando a cabo, cómo se puede agilizar para que los tiempos, ¿no? Se reduzcan. He estado en proyectos que pueden ir, si son proyectos cortos, donde es un engagement, o algo pequeño, pues puede ser 6 meses. Y así he estado también en proyectos que son plurianuales, que me han llevado hasta 4 años, programas de transformación. Entonces, claro, es de acuerdo a la complejidad, al número de empresas que hay, pues dentro del scope, ¿no? Dentro del alcance de ese proyecto. Entonces, claro, por eso se aplican unas metodologías. Y obviamente hay unas habilidades de comunicación, que esto es primordial, porque claro, hay una tendencia que cuando uno conoce, digamos, en profundidad, ¿no? Estos conceptos, puede ir la tendencia a solamente utilizar estos términos, ¿no? Entonces, a veces se nos escucha, ¿no? Decir, pues vete a la transacción FB60, al amigo, a la M23N, a la Mara. Claro, es que son términos técnicos a veces, ¿no? Y entonces, bueno, no, son términos técnicos y por lo tanto, pues eso estará, digamos, en el lenguaje, en el propio diccionario. Nosotros a nuestros alumnos le pasamos un diccionario SAP porque tiene su propio lenguaje, ¿no? De cómo comunicarse, pero eso es comunicarse, digamos, dentro del proyecto, pero luego aquí cuando yo hablo de habilidades de comunicación me refiero a cómo nos comunicamos con negocio, tener ese entendimiento del proceso financiero que el director financiero, los contables, pues quieren implantar, tener un entendimiento de la legislación. ¿Qué nos pide ahora? Pues soy consciente, en Argentina 10 años para poder auditoría. Por lo tanto, asesoro al cliente, decir, mira, pues hay que grabar la información, igual la migración lo tienes que hacer de X años, pero guárdate una copia, ten así, ten asá. Entonces, hay que tener un entendimiento de las normativas, ¿vale? Porque hay unos principios contables que son iguales en todas partes, el debe ley adversum cero, etcétera, pero aparte de ello, pues cada país tiene su localización, a esto le llamamos, ¿no? Que tiene que tener un conocimiento también a nivel de esto. Y en cambio, por otro lado, vemos el usuario SAP que tiene un conocimiento más del proceso de negocio, ¿no? De la empresa, porque, claro, yo he estado en un cliente retail, ¿no? Que manejaba, pues, una marca de ropa muy conocida en Europa y claro, esta marca de retailing masivo pues al trabajar con ello, ver sus procesos, pues uno puede pensar a veces, bueno, pues ya he pasado una implementación en este sector, pues ahora tengo que ir a otra empresa de retail a implementar y pienso, pues ya conoceré mucho. Pues vas a la otra empresa de retail y resulta que los procesos, aunque se parecen mucho, pues está como lo tienen ellos implementados, es muy diferente al final, ¿no? Entonces, a veces se cae en ese error de decir, bueno, como ya he estado en este sector, pues todo es muy parecido, igual, pues no. Cada proyecto llega a ser único, tiene sus propias peculiaridades y un usuario SAP que está allí en ese cliente, en esa empresa, es el verdadero conocedor al detalle de ese proceso. Ellos son los que
junto con el consultor, pues llevan adelante el proyecto. Ellos son juntos con todo el equipo que van a alcanzar el éxito del proyecto, pues trabajando en colaboración. Los usuarios SAP son los que definen el requerimiento funcional porque saben exactamente qué es lo que se requiere, cómo están procesando ahora ellos sus facturas, sus documentos, sus procesos logísticos. Entonces, ellos son los que definen. En cambio, pues el consultor le asesora pues ese proceso tal como él lo tiene definido, cómo en SAP con la funcionalidad estándar puede hacer un matching, pues juntos van a pintar ese to be, ¿no? Ese nuevo proceso a hacer. Y el usuario SAP va a liderar las sesiones que haya internas de negocio, ¿no? Normalmente hay un grupo de usuarios y se seleccionan pues los key users, ¿no? Los usuarios claves que van a liderar al equipo de end users, a los usuarios finales del sistema y van a colaborar con los consultores para el proyecto. Porque imaginaros, yo he estado en clientes donde tenemos pues que implementar en un continente, en un área determinada donde hay muchos países. Por lo tanto, se definen key users por región, ¿no? Entonces se dice, bueno, pues los key users de LATAM, por ejemplo, Latinoamérica. Pero claro, ellos son los líderes de LATAM, ¿vale? Así como tenemos los key users de Europa. Entonces, claro, los líderes key user van a trabajar con los end user que están allí. Pues igual en LATAM, esta empresa tiene Argentina, Brasil, Chile, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, en Argentina, Brasil, Chile, no podemos decir que puedan ser iguales los procesos, porque cada país tiene su propia normativa fiscal, su legislación, con lo cual tiene que haber un conocedor en la localidad, ¿no? Concreta. Entonces, aunque haya un key user de estos tres países, pues siempre va a haber el end user, ¿no? Local, que conoce la particularidad del país. Entonces, así es como se definen los roles siempre en cualquier tipo de proyecto, sea de rollout, que es lo que nos ha explicado uno Josué, sea de rollout, el rollout empieza con un piloto. Primero vamos a implementar el SAP, la nueva versión, la migración o el proyecto que esté en marcha en una de las empresas que se selecciona y a partir de hacerlo allí, ese se toma como piloto, se le llama así en base a lo que se hace allí, se aprende, hay ¿no? Unos learnings de allí de cómo se implementó. Por lo tanto, con esa expertise ahí se construye un template, ¿no? Una plantilla, con lo cual al resto de países se va a ir a implementar y eso es el rollout. El rollout justamente es eso, de llevar ese template al resto, ¿no? Y todo eso se hace en combinación con estos roles que estoy mostrando aquí, el usuario SAP y el consultor SAP. En combinatoria vamos haciendo estas actividades en los proyectos. ¿Ok? Entonces, aquí hago un poco más de inciso, ¿no? Para que quede claro en el caso del rol del consultor. Pues porque, claro, pasa muy a menudo que los usuarios SAP hacen esa transición, ¿no? O, llamemos de migración, ya que estamos hablando del término hoy mucho de migración, hacen esa transición a consultor SAP y también he visto en el otro sentido, consultores con mucha experiencia, ¿no? Se pasan a key users o a usuarios avanzados porque igual pues un consultor con muchos años de experiencia luego decide pues liderar los procesos de negocios de SAP Finance en una empresa cliente, por ejemplo, ¿no? Porque ya tiene todo ese conocimiento de negocio y tiene el conocimiento consultor, entonces por lo tanto puede liderarlo. Entonces sí que puede haber ese tipo de transiciones y aquí daba un poco más de inciso en lo que es un consultor, ¿no? ¿Qué funciones hay? Pues analiza, implementa, capacita, da las formaciones, ¿no? Porque claro, un proyecto como el que ha explicado Josué se va haciendo por fases, ¿no? Lleva eso mucho tiempo. Y cuando acaban las fases hay una formación final para decir muy bien, el consultor que vino a implementar, cuando acabe el proyecto, pues ya se va y quedan los key users o queda el equipo de soporte, pues queda alguien, por lo tanto se ha de hacer una formación, ¿no? Entonces, son las actividades normalmente del consultor, ¿no? Hacer este tipo de funcionalidades y sus habilidades están, como he comentado antes, no solo comunicación, sino, pues obviamente, conocimiento avanzado del SAP y sobre negocio, ¿vale? Y siempre sobre finanzas, segurísimo. ¿Por qué? Porque da igual si te especializas en logística, en producción, en tal.
todo siempre acaba en finanzas. Las logísticas, si yo vendo y hago un pedido de venta al cliente, al final el cliente me va a pagar y eso acaba en, pues, un cobro al cliente. Si yo estoy en el módulo de compras en logística, en compras, me encargo de las compras del material para la fabricación, por ejemplo, pues cuando yo compro, ese proceso de compra siempre va a acabar en el pago de esa factura al proveedor. ¿Vale? Con lo cual, todos los módulos están siempre conectados con el área de financiera, ¿vale? De hecho, inician el área financiera porque tiene que haber un presupuesto para gastar. Antes de que el departamento de compras empiece a gastar, se le asigna un presupuesto en el área financiera, en el área de controlling, ¿vale? Entonces, siempre el tema económico está en todas partes porque una empresa es eso, al final, ¿cómo se miden? Pues por los KPIs, los ratios, por los balances, ¿no? El P&L, ¿no? El Profit and Loss, el estado de cuenta de resultado, el balance general, el balance de situación, así se miden con números, ¿no? ¿De qué tipo de formación tiene un consultor SAP? Pues tiene obviamente los conocimientos de SAP, puede tener cualquier sector. ¿Vale? Puede ser de informática, puede ser de ingeniería, puede ser de negocio, puede ser de finanzas, ¿no? Me refiero a que puede ser de cualquier área, ¿no? Entonces, en nuestros cursos, por ejemplo, ¿no? Tenemos diversos perfiles que algunos ya pues han hecho el paso, se han convertido, ¿no? Que han venido igual de auxiliar contable, igual han venido de un rol pues de ingeniería o un rol de sistema, un rol de redes o incluso otras áreas, ¿no? Hemos tenido pues casos diversos donde hay perfiles que igual no tenían nada que ver con el área, pero por algún motivo se encontraron con el SAP, se vieron que estaban siendo usuarios de SAP y vieron esto está interesante, como yo puedo también involucrarme en esto, entrar en el sector. Ya estoy como un usuario, pero no sabía la potencia que tenía y entonces dan el paso, ¿no? Y se empiezan a formar en el SAP, ¿no? Entonces muchos nos hemos encontrado que por el motivo que sea, pues no habían tenido, no había llegado a ellos esa información, ¿no? Que el SAP es uno de las perfiles, digamos, mejor pagados en el área en general empresarial. Entonces, tanto sea como usuario SAP o como consultor, y a veces no se tiene esa conciencia porque no se conoce, ¿no? Que hasta dónde llega ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces, bueno, como salarios, voy a hablar por países, tengo en otra slide, ¿vale? Pero esto es simplemente a nivel genérico, ¿no? Cómo se empieza, cómo está la media, cómo está senior, y luego viene manager, program manager, y así sucesivamente va creciendo, ¿no? Entonces, bien. Aquí muestro la diferencia en trabajar mediante una consultora para hacer un proyecto en un cliente final o trabajar directamente en el cliente final, ¿no? Cuando hablo de una consultora, me refiero pues a las consultoras que dan el asesoramiento, ¿no? Para que se implemente el SAP, a las que proveen a los consultores al cliente final, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, pero como muchas, ¿no? Entity Data, Deloitte, KPMG, PwC, o sea, son consultoras pues que están a nivel global, ¿no? Hay muchas más, o sea, no he podido poner todos los logotipos por poner un ejemplo, pero realmente hay muchas, ¿no? Hay muchas en todos los países. Deloitte está así, está en México, está en Colombia, está en muchos, y KPMG también. O sea, todas estas están prácticamente a nivel global, y si no estás trabajando con una consultora local del país y están colaborando juntas. ¿Por qué? ¿Por qué están prácticamente en todas partes? Pues porque, por ejemplo, una empresa cliente, cuando hablo de empresa cliente final, me refiero a una empresa que produce un producto o servicio que no está relacionado con este tipo de consultoría, ¿no? Porque imaginaros la Coca-Cola o Apple, Seat. Pues esto, Coca-Cola pues hace los refrescos, Seat hace los coches, ¿no? Etcétera. Entonces, estos son el cliente final que producen un servicio, un producto, ¿no? De cara al consumidor. Y estas consultoras, pues, proveen la especialización, el expertise, ese asesoramiento. Entonces, asesoran al cliente final en el negocio en el que están para hacerlo crecer. Entonces, es un partner, ¿no? Siempre trabajamos juntos, mano a mano con el cliente final para poder
¿no? Llevar con éxito el proyecto, porque los proyectos pues tienen un objetivo que es incrementar el negocio, ¿vale? Tienen ese objetivo. Entonces, por lo tanto, se trabaja así, codo con ellos, ¿no? Entonces, en cuanto al modelo del tipo de qué acuerdo hay entre el profesional SAP y el profesional SAP y la empresa en el proyecto en el que se está desarrollando. Pues puede ser que bien sea que se trabaje para una consultora o para un cliente final, puedo estar como usuario SAP o como consultor SAP, puedo estar con un contrato típico, ¿no? Que puede ser un contrato fijo, por ejemplo, ¿vale? O puedo ser contract, ¿vale? También se conoce, es parecido a lo que es freelance, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos dos tipos de modelos es muy habitual en el sector de profesionales SAP. Quizás es más conocido en Latinoamérica el contrato típico, ¿vale? Un contrato directamente, ¿no? Ya sea con la consultora o con el cliente final, que el modelo freelance o contract. Y de hecho, pues justamente también yo por mi paso por todos estos años, ya llevo ya 17 años, más de 17, en el sector ¿no? de SAP. Tanto he pasado, ¿no? Por diferentes consultoras, diferentes proyectos, ¿no? Como he trabajado también en cliente final directamente. Y también he pasado por diferentes modelos, ¿no? De cómo obtener yo mis ingresos. Y evidentemente he visto mucho cambio en cuanto al tema económico, como contract o como freelance. Uno tiene mayores ingresos que como otro tipo de contrato. Se puede ver así inicialmente, pero también se debe a que como uno tenga un contrato fijo, un contrato, pues ese contrato tendrá unas cláusulas, te pagarán pues mes a mes, ¿no? Un importe que siempre será igual durante el periodo hasta que llegue la subida, porque en tema de consultoría o perfiles profesionales con SAP, normalmente cada X meses, suelen ser cada 6 meses, especialmente en consultoría, tienen una subida, ¿no? De la parrilla salarial sí o sí, porque claro, si no hubiera esto también, pues los perfiles pues buscan mejores oportunidades y hacen un cambio, con lo cual eso está bien establecido en las consultoras, eso es muy habitual, ¿vale? Y como contract, pues en este caso no va a ser la empresa quien gestione los impuestos, porque cuando uno tiene un contrato en una empresa, la empresa le paga a uno la nómina y la empresa es la que gestiona los impuestos con el gobierno. En el modelo de contract o como freelance, pues ya es uno quien gestiona sus propios impuestos, ¿no? Ya uno hace toda su gestión. También uno tiene que tener un daily rate, una tarifa, ¿vale? Yo escribí un artículo, voy a pasarlo también aquí, María, en el grupo, eh, ¿no? Sobre cómo es eso del daily rate, cómo poner la tarifa, si ya llevo unos años, etc. Normalmente también este perfil es cuando ya tienes, ¿no? Que ya tienes un expertise, ya tienes unos años en temas SAP, ya estás experto, y entonces, pues, si alguien opta por esta opción, pues puede ver sus ingresos aumentados exponencialmente, pero también se debe a que pues ese expertise que vas a aportar, pues también se va a aportar en proyectos, ¿no? Largos, complejos, donde se espera tu expertise ya no solo, ¿no? Del conocer del SAP, sino que, por ejemplo, en mi caso, en las últimas experiencias que he tenido, que todas son implantaciones o migraciones multinacionales hasta en 52 países, uno de los últimos. Claro, en estos perfiles se requiere que además tengas el liderazgo de los equipos a nivel de multicultural, ¿no? Porque en mi equipo pueden estar personas de Estados Unidos, de la India, de Latinoamérica, de muchos países. Entonces hay que manejar también la multiculturalidad porque tenemos que hacer equipo. Entonces tenemos que hacerlo juntos. Eso es lo más importante en un perfil, ¿vale? Y aquí ya pongo el resumen que yo destacaría aquí uno de los skills claves, que es la motivación, porque si no estás motivado, entonces esto no puede ser algo para ti, porque si es simplemente un tema económico, que la verdad es que es muy bueno los ingresos en este sector, muy bueno, pero requiere pues eso, ¿no? La motivación, porque cada proyecto es un antes y un después. Entras a un proyecto
y empiezas, ¿no? Un recorrido y cuando acabas el proyecto de sea implantación o migración, pues muchas cosas pasan del proyecto, has aprendido, tienes nuevos skills, has lidiado con nuevas soluciones porque SAP está en constante renovación. Hoy sabes unos módulos, no es que desaparecen, pero es que van apareciendo nuevos y vas adquiriendo esa expertise también. Entonces es un constante, realmente es algo que tiene que gustar. No es algo para todos. Es algo que uno dice, mira, esto es algo que yo a mí me encanta hacer proyectos SAP o me encanta cómo la solución SAP me da una solución a mi proceso de negocio. Yo como usuaria lo estoy usando y tiene una automatización, una agilidad. Entonces estás en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, bien, esto quería dar aquí el resumen de lo que son los roles, qué tipo de modelos de colaboración tienes. Pueden haber tantos, voy a hablar de las parrillas salariales ahora en breve, pero pueden haber, sí, como contrato fijo, ¿no? Mayor de 100.000 al año cuando ya tienes un seniority o como contractor, 1.000 euros el día. Es algo que no es algo excepcional, ¿no? Entonces, este tipo de márgenes, sí, es un recorrido, obviamente, ¿no? Es un recorrido que hay. Entonces, aquí simplemente os dejo algunas de las razones por las cuales cuando alguien elige ser contractor o tener su propia empresa, ¿no? ¿Por qué lo hace? Pues la mayoría pues considera que hay buenas oportunidades porque en este caso uno elige qué proyecto, ¿no? Y qué país. Entonces yo cuando busco, pues yo inicié mi carrera, ¿no? En España, aunque había hecho algún proyecto en Brasil, en Latinoamérica, en Petrobras, pero cuando inicio en España, hay rollouts e implementaciones en multipaíses, le hice un cambio en Alemania, estaba en Irlanda, ahora estoy en Inglaterra, pero es así, entonces tú eliges qué proyecto, con qué soluciones quieres trabajar, en qué cliente quieres trabajar, en qué país estás. Muchas veces estás en remoto, ¿vale? Porque todos los últimos años es trabajado en remoto, pero algún día te toca ir a la oficina, tienes alguna reunión puntual, entonces todos esos modelos también los voy a explicar, ¿no? El modelo on-site, el modelo en remoto, el híbrido, etcétera. Aquí os dejo simplemente algunos de los, ¿no? Porque el rango salarial, ¿no? Aquí os comparto una comparativa entre, pues tampoco puedo sacar todos los países, pero más o menos hacéis una idea. Esto está, la fuente está ahí publicado porque esto es, ¿no? De lo actual, es para el cierre, como se explicó antes, ¿no? Con el informe económico al cierre de 2023, ¿no? Entonces ahora todavía está esto vigente y es un aprox, es una media, ¿vale? De cuánto puede variar. Entonces, claro, tener en cuenta que obviamente los ratios cambian, por ejemplo, no sé, vemos en Alemania un junior 35.000, por ejemplo, euros. En México estamos hablando de en dólares unos 14.300. Puede cambiar mucho, pero también es por ¿no? Los precios en cada país, cuánto cuesta la vivienda, cuánto cuesta la manutención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede haber unos cambios en cuanto a eso. Claro que hoy en día muchos de esos proyectos se hacen en remoto, eso también es cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el anterior proyecto, justo me tocó a mí en un cambio de país. Claro, el cliente era francés, pero pues la implantación era multipaís, con lo cual donde yo estuviera era irrelevante, pero lo que sí era relevante era que yo me conectara en el horario, ¿no? Que donde tengo la base, tenía la base Europe, o sea, en horario de Europa, ¿vale? Pero recordemos que el horario de Europa pues también va cambiando, ¿no? Yo aquí en Londres tengo diferencia de una hora con España y con vosotros algunas horas más, ¿no? Entonces, claro, dependiendo en qué país estás, pues te cambia. Entonces, por lo tanto, yo me tocó ahí en la transición a un cambio de país. Y bien, pues claro, hay que tomarlo eso en cuenta, ¿no? Entonces, lo mismo pasó a mis compañeros. Tenía un compañero de Australia. Hay mucho horario de diferencia con Australia, pero claro, él tenía la base Europa, porque inicialmente él estaba en Francia,
Y cuando vino el COVID, pues él quería estar más cerca de su familia, ¿no? Y todo, y se movió, por ejemplo, a su país, que es Australia, y hay mucha diferencia horaria, pero se tenía que conectar por la noche de su horario de él para cumplir con el horario al horario que se le esperaba en Europa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente saber de que esto, ¿no? Son los proyectos multinacionales son así, y las empresas están en todas partes, pues Coca-Cola, igual que está en vuestros países, también está aquí, ¿no? Y cuando toca un proyecto, pues se buscan recursos en todos los países, ¿no? Eso va así. Bien, explicado esto de los roles, aquí simplemente un comentario más, ¿no? De media a cómo está, bueno, os tendréis ahí en la presentación, pero más o menos los ratios ya os comento, ¿no? Que estamos hablando aquí en permanent, por ejemplo, que es, ¿no? El contrato estándar, el contrato fijo. Entonces estamos hablando de estos ratios, ¿no? Y ya cuando nos vamos acercando más al seniority, pues vemos ya que esto va creciendo, ¿no? Entonces empiezas en un nivel, vas adquiriendo años de experiencia y tampoco creáis que demasiados, o sea, ya pasas, si estás en 0 años de experiencia, estás con 1 año, estás junior todavía, 2 años. Si has vivido una implementación en tu segundo año, por ejemplo, ya pues estás pasando ya a senior junior, o sea, senior empezando, ya vas adquiriendo más años, ya senior medio, ya senior alto, entonces eso también es una banda, ¿no? Entonces luego ya empiezas a liderar equipos, ¿no? Ya empiezas, ¿no? Lideras ahí una persona, 2 personas, 3 personas, vas liderando y luego ya vas pasando, ¿no? Más team leader, project manager, delivery manager, program manager, bueno, vas pasando, ¿no? Entonces yo he pasado ya por todos los, ¿no? Son muchos años, ¿no? Ya delivery manager, program manager, director, entonces, muchos roles. Entonces, claro, la banda va creciendo. Entonces, esto solo puede ir creciendo porque igual tu conocimiento va creciendo, ¿vale? Entonces, tu expertise, el valor que tú aportas a la empresa, al cliente, a tus clientes, va creciendo, sí o sí, porque adquieres mayor expertise, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, también os quería comentar, pues, ¿no? Un ejemplo, pues, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Entonces, aquí cómo está el rango de salarios, ¿no? Entonces se va increciendo. Va increciendo conforme tú vas adquiriendo mayor experiencia, ¿no? Empiezas en una banda y vas aumentando, aumentando, aumentando y siempre vas así, ¿no? Vas creciendo. Entonces, también cuando uno no tiene esa conciencia de que, claro, el SAP es el mismo. El SAP que nosotros os enseñamos, os mostramos, es el mismo en Brasil, en México, en Chile, en Perú, que en España, que aquí en Inglaterra, es el mismo. Es que la solución alemana es estándar. Entonces, claro, cuando yo hice muchos años estuve en España, en las diferentes ciudades, allí en los proyectos, ¿no? Claro, el SAP es el mismo. Entonces vengo aquí, todos son las mismas transacciones. Vas a Alemania, todo es lo mismo. Entonces, si aprendes esa transacción M23N, hacer, por ejemplo, un pedido de compras, pues una vez que la has aprendido, es lo mismo en todos los países. Con lo cual, esto es simplemente saber que la funcionalidad que tú tienes, pues se aplica, ¿no? Se aplica y lo que aprendes, pues es válido para todos los países, ¿no? Entonces, aquí ya lo que comento es un poco más, ¿no? Avanzando con el tema de rango salarial, ya pasando al formato de freelance, de contract, ¿vale? Que entonces, en este caso, pues las tarifas ya suben, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una media de, pues, una prox de unos 100 euros la hora, ¿vale? Entonces, eso es aprox la media, ¿no? Y entonces, cuando tenemos la tarifa diaria, que fijamos el daily rate, evidentemente no quiere decir que porque tú has fijado un daily rate es por día, no, no. Los proyectos, como os comentado antes, los más pequeños que he estado son de 6 meses y luego pueden llegar a ser plurianuales, ¿no? Hasta 4 años, incluso he visto más largos. Pero bueno, entonces tú cuando te incorporas en un proyecto, pues en el proyecto que te incorporas es por la duración de ese proyecto. Pues si el proyecto dura 2 años, estarás en ese proyecto a lo largo de esos 2 años durante la implementación, ¿no? La migración o el proyecto de transformación que sea, estarás allí.
Y entonces cuando tú fijas tu tarifa, que tú das esa expertise, pues das una tarifa y ya tú pues vas adquiriendo otros skills también, no solamente el conocedor de SAP, sino negociación, ¿no? Vas adquiriendo cómo gestionar tus finanzas, tus impuestos. Claro, ya empiezas a tener a tu contador, bueno, ya es, digamos que vas adquiriendo pues otros skills adicionales que no solamente el SAP, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente sacando el dato que pues dónde se paga más, dónde menos, claro, dentro de Europa justamente es uno de los que más tarifa más alta tiene, especialmente en Dutch. Estamos hablando de Alemania, Austria, Suiza, ¿no? Los países de habla alemana, UK e Irlanda. También están, ¿no? Están también altos. Entonces, bien, esto es para tener un ejemplo de cómo tú proyectas, ¿vale? Porque eso está en auge, es el mercado SAP, ¿no? Los skills que tú vas adquiriendo los vas potenciando, pero claro, para potenciarlo tienes que darle un valor. Tienes que saber cuánto vale esto en el mercado, porque si tú no, yo recuerdo la primera vez que empecé no dije, bueno, yo también podría, ¿no? Ya tengo unos años, quisiera explorar este mercado de como contract. Y claro, en la primera, ¿no? Recuerdo la primera, el approach que tuve en una de estos proyectos, si me interesa tal proyecto, ¿no? Me empezaron a llamar, a contactar, porque veían mi perfil y dicen, sí, me interesa. La primera pregunta, what is your daily rate? ¿Cuál es tu tarifa? ¿Cuál es tu tarifa diaria? Entonces, tú tienes que saber cuál es tu tarifa, incluso si ahora estás como permanente. Tú ahora estás trabajando, imagínate que estás trabajando, ¿no? En una empresa donde tienes un salario de 2.100, vamos a decirle así, 2.100 dólares mensuales. Entonces, el mes tiene un aprox de 21 días hábil. Entonces, por lo tanto, si tienes 2.100, ¿no? Dividido entre los días, pues te da el resultado, pues cuánto tú cobras por día y cuánto tú cobras por hora, ¿vale? Entonces, os pasaré el artículo, el que escribí y la fórmula, cómo calcularlo, pero es muy sencillo. Lo que sea que tú estás ingresando ahora, dividido entre los días que tú trabajas y te sale la tarifa diaria, así literal, ¿vale? Entonces, ahí ya tienes un aprox, ¿no? Entonces tú tienes que pues proyectarte y ver y saber cómo está el mercado, porque claro, esto también va como todo, de acuerdo a la oferta y la demanda. Hay pocos skills ahora con profundo conocimiento de SAP que realmente son consultores que aporten valor con ese ¿no? know-how de no solo saber el SAP, sino tener habilidades de comunicación, ¿no? De saber interpretar lo que requiere negocio, ¿no? Y no olvidemos los idiomas también, son importantes no solamente conocer el idioma local, sino que pues, recomiendo siempre el inglés, que es un idioma de negocio, porque es así como podemos incorporarnos a las multinacionales. Normalmente en todas las multinacionales, si en México está Coca-Cola, en Colombia está Coca-Cola, pues sí que localmente allí pues se hablará, ¿no? En el idioma local, español, no pasa nada, pero cuando estamos hablando de proyectos que se hacen a nivel internacional, pues ya se seleccionan y se filtran los perfiles, ¿no? Que puedan comunicarse pues a nivel global, ¿vale? Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta. Entonces, ahí es fundamental y es clave, ¿no? Tu proyección, de cómo te proyectas tú, hacia dónde vas, cuál es tu objetivo. Entonces, nada, estos son los roles que antes hemos comentado, que Ignacio estaba comentando. Son tipos de roles. O2C es Order to Cash, por ejemplo. Hay roles en México, justamente estaba explorando y vi muchos roles de Order to Cash. Es Order es el pedido de la venta al cliente, to cash, pues hasta el ingreso del dinero, ¿no? De eso. Entonces, bueno, lo mismo con R2R, pues record to report, ¿no? De cómo se contabiliza un apunte hasta que luego se sacan los balances y se reportan los estados, ¿no? Entonces, simplemente, pues ya se está globalizando todo. Muchos roles que antes no estaban, se buscaban simplemente como contador, se busca contador público, contador o no con conocimientos de contabilidad. Y esos hay bastantes, están allí, pero también ya se están poniendo esas ofertas, ¿no? Con los términos globales y a veces las descartamos porque decimos, es que yo no sé qué es O2C, yo R2R, eso no me suena.
y no nos damos cuenta que simplemente es una abreviación. ¿Por qué? Porque ya se está globalizando todo y se están estandarizando incluso los tipos de roles, ¿no? Simplemente para que tengáis una idea de esto, ¿no? Y aquí ya María, yo acababa esta primera parte, antes de entrar al último punto, pues te pasaría a ti para que tú recogieras preguntas que hayan podido surgir. Gracias, Deyanira. Sí, a ver si alguien puede dejar alguna pregunta en la casilla del chat y se puede ir respondiendo si es que quedan dudas, si quedan tal vez algo que comentar. Ujú. A ver. Dice, Junior, ¿de qué tiempo de experiencia es? Pero bueno, eso ya lo comentaste, que Ah, hasta dos. cierto, cierto. Claro, la banda puede ser, ¿no? Desde 0 años de experiencia, ya estás con Junior, ¿no? Luego ya tienes unos meses de experiencia, vas adquiriendo el año, los 2 años, puede llegar hasta 3 años. Es un aprox que os doy porque también, obviamente, cada consultora tiene su parrilla salarial y va determinando, ¿no? Dice hasta tantos. Y de hecho es que no es que te obligan, sino se estima que ese perfil que está en una empresa va a evolucionar en un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo para evolucionar de junior a senior tiene que ser X, ¿vale? No puede alguien quedarse en junior toda la vida porque las consultoras y las empresas necesitan que los perfiles SAP evolucionen. Nadie puede quedarse congelado en una posición, eso no existe, ¿vale? En este sector SAP tenemos que evolucionar, hemos de crecer sí o sí. Este es el camino, ¿no? Bueno, es una transición normal, pero justamente en este sector está mucho más marcado, ¿no? En las empresas los llegan a marcar en la parrilla, entonces uno tiene pues X tiempo para dar el salto de junior nivel 1 a junior nivel 2, tienen que dar el salto y no solamente es estar allí y hacer los proyectos, sino que además uno se tiene que ir pues formando en paralelo. Todas las empresas normalmente tienen plataformas para también ir formando a su personal, ¿no? Entonces, eso va así, de esa manera, María. Bien, nos comenta Nuri, aparte de capacitarte y tener la certificación, convertirse en un consultor con los rangos, si uno tiene la capacidad de adaptabilidad y la actitud, ¿cómo es el proceso? Ah, pues eso justamente es la clave de esto. Ese margen de adaptabilidad, ¿no? Esa motivación es la clave aquí en todo, ¿vale? De hecho, es que, claro, como en todos los proyectos necesitamos perfiles, ya desde que uno es senior, yo me acuerdo ya con mis 3 años de experiencia, ya di el salto, senior en aquel momento, ya empiezas tú a filtrar y a buscar equipos, ya empiezas a entrevistar a las personas y a buscar a los juniors. Luego, cuando ya evoluciona a Team Leader, busco a los seniors y vas evolucionando y vas buscando a tu equipo, ¿vale? Y uno de los filtros que aplicamos, porque claro, nosotros ya somos ya expertos en recruitment, reclutamos personas, ¿no? Es parte de nuestra expertise y uno de los factores claves para decidirnos por una persona es justamente esa motivación, flexibilidad y adaptabilidad que tenga la persona. Eso es lo primordial porque el conocimiento que hoy tenga, sabemos que es uno y sabemos que dentro ya del proyecto va a ir creciendo, dentro de la empresa va a ir creciendo y tiene que evolucionar, tiene que adaptarse, tiene que tener flexibilidad, tiene que estar comprometido con el equipo, eso es lo fundamental. Sí, sí, entonces hay un PAT, ahora yo justo en la segunda parte voy a dar un PAT, María. Ujú. Bien, gracias, Deyanira, eso sería todo, puedes continuar. Vale, vale, sí. Pues nada, antes yo estaba también leyendo la última pregunta, decía alguien por allí que acaba de empezar de analista SAP de Junior, pues mira, creo que era Claudia. Pues nada, que comentaros de que justamente para los perfiles que estéis aquí, que estáis Junior o que estáis en vuestro primer año de SAP, o que estáis queriendo entrar al mercado SAP, tenéis unos años de experiencia como financiero, como alguna experiencia a nivel empresarial y habéis visto que el SAP puede ser una salida, yo os animaría a que os metáis en ese sector si realmente os gusta, tenéis eso de la motivación, realmente os animaría a ello porque la verdad que es un sector que da mucha satisfacción. Antes Ignacio lo comentaba, ¿no? Del ranking de los distintos roles
de los que más satisfechos está con su rol, con su ingreso, incluso es el perfil SAP, ¿no? Entonces, pero claro, hay que formarse para ello, pero no solo formarse que me formo, sino que además, antes me preguntaba alguien de coach también. Claro, por supuesto, es que de hecho esto, uno de los proyectos que me gustó mucho de unirme a CATPIS y hacer esto es justamente esta posibilidad, ¿no? De hacer coach, de dar coach, porque yo en su momento lo busqué. No creáis que no. Yo cuando empecé de abajo, no tenía ni un conocimiento de SAP y tenía que hacer mi tesis de grado en SAP y busqué y no encontré ni curso cerca, ni, o sea, tuve que hacer un salto, o sea, tuve que buscarme un curso. Me especialicé en España y tuve que hacer un cambio radical para buscarme ese conocimiento. Y una vez estando allí, claro, lo que conoces es tu entorno y entonces conoces tu entorno, pero no conoces más allá. Con lo cual, necesitaba yo eso y buscaba quién me coachea, o sea, quién me mentoriza, yo a quién tomo de mentor. Y claro, yo tomaba de mentores pues a los que veía, ¿no? Pues tengo a mi manager, al director, y ya iba visualizando y tenía así, pero ellos están dedicados también a sus temas y entonces yo puedo reflejar, copiar unas cosas buenas que hacen, etcétera, pero alguien que se dedicara a decir, yo voy a dar sesiones de coach, yo te voy a coachear o te voy a mentorizar para que tú evoluciones rápidamente en tu carrera, yo no lo encontré. No lo encontré específicamente de mi sector. Hay coach genéricos que te ayudan a un crecimiento pues a nivel genérico, a nivel general, ¿no? Porque hay cosas como la habilidad de comunicación u otras que son estándares, pero claro, específicamente es en mi sector, pues yo en mi caso no lo encontré y por eso pues, en esto justamente hemos incorporado en todos los cursos pues todo ese coacheo, ¿no? Que se hace al alumno, porque no es solamente aprender el sistema, dar a los botones y tal. Al final, ¿qué es lo que queremos todo? Pues sentirme realizado, que aporto, que hago una aportación al proyecto y además que estoy pues bien remunerada, porque claro, al final esa es la manera de cómo se recontribuye a lo que yo he dado, al proyecto, a la empresa, etcétera, pues es la manera, ¿no? De cómo se materializa. Por lo tanto, yo a continuación, María, si te parece, voy a acabar la parte final, ¿vale? Con la ponencia, eh, compartiendo, ¿no? Cómo hacer ese PAT, ¿vale? Entonces, voy a ir directamente a modo presentación. Ya solo quedan un par de slides y ya todo pasaremos a preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Cómo potenciar tu carrera en SAP? Pues aquí lo primero que nada, saber que estamos con SAP como una solución empresarial y tiene que haber una base. Esa base es un conocimiento que hay un conocimiento técnico, obviamente. Cuando digo técnico, no me refiero a que la persona tenga que ser de ingeniería o que tenga que saber de sistema. No, no, en absoluto. No me refiero a eso. Cuando me pongo un conocimiento de skill técnico, no solamente es al conocimiento de saber un poco nociones de ABAP, conocer FI de finanzas, las tablas, etcétera. No solamente me refiero a eso, sino a la base, pues en los procesos financieros. Todos tenemos que saber los procesos financieros, incluso si eres un arquitecto, si eres un del sector sanidad, de cualquier sector, porque todos llevamos las finanzas en nuestra casa, ¿cierto? Entonces tenemos que tener unos principios contables, porque a veces pensamos que porque estoy en tal sector, es que soy de electrónica, que yo soy de redes. No, no. Finanzas llevamos todos. Entonces, claro, tenemos que tener esa base contable de aplicar los principios contables, una base hay que tenerla, ¿vale? Esos skills. Y al principio, cuando estamos como junior, pues estamos en esa primera base, ¿vale? Como alguien que comentaba que era Analyst Sub Junior ahora, pues claro, acaba de empezar, entonces estás en una base técnica. Al principio es así, pues obviamente no te van a poner a definir y a parametrizar procesos complejos o a definir un proceso de negocio o ir a la reunión con el cliente, escucharlo una vez y ya tú decidir qué funcionalidad activas. Obviamente que no. Cuando estamos empezando como junior, pues tenemos a un senior al lado, ¿no? Tenemos a un equipo, entonces, claro, vamos adquiriendo esa expertise. Entonces, esa es una base. Y luego, pues hay una parte de adquirir la experiencia de del problem solving, que es al final resolver problemas, ¿vale? Porque al fin y al cabo la empresa te va a explicar
tengo una problemática, tengo un escenario, como el que explicaba antes Josué. Tenemos, no sé, una base de datos llena de facturas que tenemos que entrar al sistema porque, claro, estamos empezando y hay que cargarlo, etcétera. Tienes una problemática, un escenario, y tienes que encontrar una solución. Y hay muchas maneras de solucionarlo. Y tienes que buscar la solución que sea más adecuada para esa situación concreta. ¿Vale? Entonces, claro, todo eso pues requiere un expertise de solucionar problemas y para eso se requiere motivación, flexibilidad, adaptabilidad, porque claro, tú dirás, creo que con esa forma podemos solventarlo, creo si hago un legacy tal como yo lo leí, lo vi en una masterclass tal, pero no estás seguro, entonces tienes que probarlo, tienes que hacerlo, formarte, leer un libro, ir a un curso, etcétera, lo que tengas que hacer y lo harás, lo probarás, recibirás, no sé, el training que tengas que tener y lo probarás y dirás, sí, esta es la solución. Y entonces irás con una solución, ¿vale? Entonces hay que adquirir, y eso se adquiere con la experiencia, ¿vale? Con la experiencia y formándose, porque inicialmente yo tampoco tenía ninguna experiencia y lo primero que empecé es, te formas. Me formo y formándome y tocando la máquina, etcétera. Nosotros a todos nuestros alumnos le damos el SAP, le instalamos en su ordenador el SAP, ¿no? Porque tienen que hacerlo en la práctica, esto no es una teoría, ¿vale? Entonces, otro lado que tiene que tener muy claro cuando va evolucionando la carrera es el Business Process Experience, que esto es adquirir experiencia de los procesos de negocio, porque como comentaba antes, ¿no? Estás en un sector, pues, y crees que porque has conocido un sector que es muy complejo, ahora ya los otros sectores van a ser más fáciles para ti. No, cada sector tiene su peculiaridad y su propio lenguaje del sector, ¿vale? Entonces, no solo de cómo es el lenguaje en ese sector, sino que también, por ejemplo, en un cliente en el que estaba del sector farmacéutico, pues nos tocaba ir de bata blanca, ponernos los cubre zapatos, pues como si entrara a una cirugía, así. Y yo iba al área de, ¿no? de asesoramiento, de consultoría SAP, a esa área, ¿no? A trabajar en las reuniones. Y teníamos que, pues era un sector de farma con sus regularidades, todo el reglamento muy estricto, etcétera. Entonces, claro, a veces me tocaba ir por la mañana a ese cliente a dar el asesoramiento y tenía que cumplir con toda la reglamentación que había. Y por la tarde, pues a veces me tocaba una reunión en un cliente donde pues era de una marca de ropa y justamente ese cliente nos daba todas las ¿no? Tarjetas libres para coger las marcas de su ropa porque siempre le gustaba mucho de que todos allí llevaran pues sus prendas, ¿no? Entonces, de esa manera, claro, ya lo que tienes que hacer es, yo siempre tenía algún atuendo o algo porque pues todo ese feeling que se crea con el cliente, ¿no? Esa amabilidad que te da todo, pues ya tienes que cambiar de escenario, cambiarte de ropa, cambiarte de tal y ir a la otra, ¿no? Entonces, eso es así. Cada sector tiene su peculiaridad, su manera de expresarse, su lenguaje, que para algún sector pues es muy estricto cierto proceso, cierto reglamento, y para otro sector pues otra área es más importante, ¿vale? Entonces, eso se va adquiriendo con la práctica, ¿vale? Tiene que haber un entendimiento y una combinatoria de estos skills. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Y qué skills? ¿En qué módulo? ¿En qué área? ¿Yo dónde me especializo? ¿O qué es mejor para mí? O sea, yo si estoy al principio perdido, que digo, ¿yo qué módulo? ¿Qué tal? Os comento aquí, ¿no? Esto es la típica slide de los diferentes módulos de SAP, donde FI significa finanzas, finance, ¿vale? Tenéis la nomenclatura aquí mismo, controlling, tesorería, ¿vale? Al final toda esa área representa el área financiera, ¿vale? Toda esa área representará siempre el área financiera PS, Project System, también, ¿vale? Workflow se refiere a que, por ejemplo, si tienes que aprobar las vacaciones del personal o tienes una factura por tal importe que lo tiene que aprobar un manager, pues eso va por un workflow que alguien que tiene que hacer clic y aprobar la factura, ¿no? Entonces, así sucesivamente, módulos logísticos de SD, Sales and Distribution, que son las ventas, MM, que es compras, PP, producción, QM, calidad, ¿no? Mantenimiento, PM, HR, recursos humanos,
Y esas son las soluciones sectoriales de SAP. Son soluciones de industria concreta, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora existe el SAP Führer, que no es SAP Fiori, que es la APP que estábamos comentando antes para la mejor experiencia de usuario, ¿vale? Pero hay otra solución reciente que ha sacado SAP para el sector de aseguradoras y banca. Cada sector tiene como una solución particular, una funcionalidad particular, ¿no? Entonces son muchos los módulos de SAP, es imposible que veamos esto en una sola masterclass, ¿vale? Son muchos, ¿no? Pero todos ellos tienen un factor común, que es que todos van a acabar en finanzas, como ya antes yo comenté. Todo repercute siempre en finanzas y controlling, y por eso es que justamente ahora que está en tendencia, ¿no? Las migraciones al S/4HANA, transformación digital financiera, etcétera, pues justamente cuando hemos visto el ranking de los 5 tops skills de SAP que se requiere, el número 1 está en el área financiera, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenéis vosotros para que también saquéis vuestras propias conclusiones. Y sin más, creo que ya pasamos, María, a la parte, ¿no? A la parte final, donde para todos aquellos que preguntaron si querían alguna información sobre el programa formativo, cómo nosotros coacheamos a nuestros alumnos, etcétera, no dudéis en apuntaros en el link, ¿verdad, María? Que se pasó el enlace ahí en el link para que ellos puedan, ¿no? Sí, Apuntarse y tener una sesión gratuita con un consultor SAP para que le dé el asesoramiento oportuno. Obviamente que nosotros, pues eso, ¿no? Normalmente estamos implementando alrededor del mundo en el SAP, y normalmente por eso es que las clases suelen ser los sábados, ¿vale? Se le da tutorías también, tutorías adicionales, y obviamente cuenta con una plataforma donde acceden a todos los y pueden hacer simulaciones de los tests del examen, ¿no? Y obviamente la certificación, etcétera, etcétera. Hay mucha más información, pero claro, ya porque estamos justos de tiempo, ya te pasaría a ti, María, para que pasaras a la, a la parte final de las preguntas, y mientras yo dejo aquí en pantalla la QR para que el que quiera copiarse la QR y se registra, ¿no? Directamente con nosotros, ¿no? Para tener esa formulario. sesión gratuita, individual, one to one, ¿no? Para que podamos asesorarle, ¿no? En cómo potenciar su carrera. Ujú. Eso es, Deyanira. Muchas gracias. Sí, han habido algunas preguntas, pero ya se han ido respondiendo. Ujú. Entonces, sí que me ha parecido alguna pregunta muy interesante, que es la de Alenia, ¿cómo uno sin experiencia en ello puede comenzar? Pues como yo empecé igual, sin experiencia, empecé así de nada. Entonces, ¿cómo uno comienza? Pues lo primero es buscarse las personas que ya han hecho ese recorrido. Esa es mi recomendación. Eso me funciona a mí, yo creo que funciona a cualquiera y en cualquier sector además en el que estás, ¿no? ¿Cómo yo consigo a entrar en un sector, en un mercado? Pues viendo a las personas que ya están en ese sector, en ese mercado. Vale, eso es el paso número uno. Pues en mi caso, cuando estaba haciendo yo la tesis, y era parte de mi tesis, que si yo no tenía un conocimiento de SAP para defender mi tesis, no podía salir de la universidad, no podía graduarme. Y no había ninguna información acerca de SAP. Para los que no me conocen, creo que muchos ya me conocen, pero los que no, pues yo nací en Bolivia, entonces estaba haciendo mi tesis y claro, no tenía esa información, ¿no? Y como no tenía esa información, pues tuve que empezar a buscar a las personas que sí la tuvieran esa formación, que si tuvieran esa expertise, y empecé a escribir a consultores, a gente con experiencia en SAP. Empecé a escribirles en el país que estuvieran, y entonces sí, me contestaron, me asesoraron, bueno, hasta el nivel que podían, el tiempo que podían dedicarme, ¿no? Me enviaban un libro, me enviaban un link. Bueno, me empecé a buscar, y así pues empecé a registrarme para eso, para buscar un curso, y de hecho, claro, los cursos son muy caros de SAP, ¿no? Y tú ves que buscar unas fórmulas, unas becas, etcétera, ¿no? Y entonces, sí, es así.
primero visualízate buscando esas personas que ya han hecho ese path, que ya han recorrido ese camino, y entonces intenta tener con ellos sesiones de coach o empezar con un curso introductorio. Nosotros también, para los que estéis interesados, tenemos cursos introductorios, ¿no? Que justamente da todo el abanico, ¿no? Toda esa visión, ¿no? Del RP. Entonces yo empezaría por esa parte, ¿no? Hacer justamente eso, ¿no? Un curso introductorio para confirmar que si tú no has entrado nada de SAP, confirmar eso es lo mío, sí, eso es lo que quiero, yo quiero ese path, y entonces tú ya te lanzas, ¿no? Es así. Ujú. Gracias, María. Gracias Josué, gracias Ignacio, gracias Adrián y a todos los que estuvisteis aquí hasta el final. Nos vemos mañana. Eso es. Muchas gracias. Mañana, Hasta María, mañana. todo el consultorio. Gracias.